Es importante hablar del trasplante porque mucha gente necesita un trasplante y mucha gente puede cambiar su vida, su calidad de vida gracias a un trasplante. Y nos vamos a referir ahora específicamente al trasplante de riñón. Y quiero hacerle algunas preguntas a quien siento yo que aquí en la región es la persona ideal para esto, el doctor Rodrigo López Falconi, que conocemos acá como el doctor Falconi. El doctor López Falconi es director del Centro Estatal de Trasplante de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Él es expresidente de la Sociedad Mexicana de Trasplante. Es un urólogo distinguido aquí en la región y es especialista en trasplante renal. Entonces, mucha gente necesita trasplante. ¿Cuánta gente necesitará un trasplante de riñón en México, Rodrigo? De riñón en México tenemos un registro de 16,500 pacientes que esperan un trasplante y de esos 16,500, 1,600 están en Guanajuato. Si el 10% de la lista de espera la tenemos en esta región. Ajá. Y debe parecerse mucho a lo que pasa en toda América Latina, ¿verdad? Sí, la enfermedad renal desafortunadamente va en aumento, está incrementándose y sobre todo lo que más preocupa es que está habiendo un cambio demográfico. Antes, hace 10, 15 años, estábamos trasplantando pacientes de 50, 60 años. Al día de hoy estamos trasplantando pacientes de 16, 18, 20 o 30 años. Entonces algo está pasando que la insuficiencia, la enfermedad renal se está presentando en edades más tempranas. Mucho depende también de la disponibilidad de donadores, ¿verdad? O sea, ¿cómo comparan o cómo podemos compararnos en América Latina unos países con otros en cuanto a la disponibilidad de donadores o de donadores vivos? ¿Cómo está eso? México es uno de los países que más trasplantes renales de donador vivo realiza. No es lo ideal. No es lo ideal, porque cada año se realizan 2,700 trasplantes de donador vivo. Quiere decir que cada año dejamos a 2,700 personas sin un riñón. Okay. En cuanto a donador fallecido, que es la asignatura pendiente, donador cadavérico, tenemos una de las tasas más bajas de América Latina. Estamos en 4.5 donadores por millón al corte del 2023, siendo que países hermanos latinoamericanos como Argentina, Uruguay, Colombia, Chile tienen tasas de 20, 18, 15, 12 donadores por millón de habitantes, sin mencionar a los países de nuestra región, que es Norteamérica, que son Canadá y Estados Unidos, que llegan a tener tasas de donación de 50 donadores por millón de habitantes. Por millón de habitantes. Yo creo que necesitamos que la gente en vida, todos, manifestemos que estaríamos dispuestos a donar nuestros órganos en caso de que tengamos una muerte, sobre todo una muerte donde se anticipa la muerte cerebral, ¿no? O sea, la muerte encefálica, un accidente, cosas así, que es básicamente el candidato a donar un riñón, ¿no? Así es. Primero tenemos que tener un sistema de salud preparado para poder generar un donador. Eso hay que decirlo. Es un tema muy extenso, pero tenemos que invertir en infraestructura para tener un sistema de salud que pueda generar donadores. Guanajuato lo tiene, afortunadamente. Segundo, la población tiene que estar informada sobre la donación de órganos y sus beneficios, que este es mucho el motivo de esta plática, de decirles la gran necesidad que hay y que todos podemos ser donadores. Lo único que tenemos que hacer es manifestarlo a nuestros seres queridos, a nuestros familiares en alguna reunión familiar, en alguna comida, decirles que queremos ser donadores, que queremos que cuando ya no estemos aquí se ejerza nuestro derecho de trascender a través de la donación de órganos. Porque la principal causa de negativa a la donación de la familia es que no sabían lo que la persona quería, porque nunca hablaron del tema de la donación. Nunca lo dijo. Entonces, la pregunta es, ¿y si no quería? Y vamos a hacerlo. Entonces, mejor, cuando no sabemos qué hacer, pues mejor no hacemos nada, ¿no? Que esos son básicamente, digo, no todas las personas que mueren son candidatas para donar sus órganos. Es básicamente el que muere con muerte cerebral, muerte encefálica, ¿no? Por ejemplo, el que tiene un accidente. Ese es el candidato principal, ¿no? Sí, así es. En nuestro país, el único donador de órganos fallecido es el que fallece por muerte encefálica. Es decir, alguien que sufre un traumatismo en su cabeza por un accidente automovilístico, por violencia. Hasta una caída en la casa, ¿ves? Una caída en la casa, una malformación arteriovenosa que genera un daño en el cerebro irreversible que ya no se puede corregir,
y en ese momento la ley estipula que la persona ha fallecido. Pero como el corazón está latiendo, los órganos siguen estando oxigenados, siguen estando con flujo sanguíneo y tenemos un periodo corto, hay que decirlo, para poder hacer la extracción de órganos y los trasplantes. Ok, bueno, ya hablamos entonces del donador que se conoce como donador cadavérico, ¿no? Así es. Ahora, decías, vamos a dejar a una persona sin riñón, vamos a hablar ahora del donador vivo. ¿Hay algún problema? No es lo ideal, pues, pero en quedarse sin un riñón, o sea, ¿te va a afectar eso tu posibilidad de vivir una vida larga? ¿O vas a necesitar diálisis tú mismo por ser donador? Porque eso vemos en las familias o con amistades cercanas, deciden donarle un riñón a algún familiar, pero siempre queda un poco esa preocupación, ese resquemor. Los padres se lo dan a los hijos sin ningún problema, a veces entre hermanos, pero siempre queda un poco ese resquemor de cuánto te va a afectar a ti en tu salud ser un donador, quedarte sin un riñón. Sí, lo dices perfectamente bien. De hecho, el que más se resiste a recibir un riñón de un donador vivo es el papá del hijo. Ajá. El papá siempre se niega, dice, no, mi hijo no, yo no quiero que a mi hijo le vaya a pasar nada. Y la buena noticia es que no. La realidad es de que sí, efectivamente, se quita un riñón, pero tenemos dos. Y se hacen estudios de protocolo muy exhaustivos, a veces demasiado exhaustivos, para asegurarnos de que la donación no va a poner en mayor riesgo al donador de desarrollar enfermedad renal crónica. Prueba de ello es que si el donar un riñón condicionara enfermedad renal crónica, tendríamos en nuestras unidades de hemodiálisis a muchos pacientes donadores de un riñón. Y no es así. Y no lo hay. No lo hay. De hecho, eso desalentaría por completo la donación en vida y eso no se ve ni en México ni en otros lados del mundo. Siempre y cuando el protocolo haya sido llevado adecuadamente por médicos profesionales y no escatimemos en pruebas y situaciones que nos aseguren que el trasplante va a ser exitoso y sobre todo que el donador va a tener una vida normal como si no hubiera donado un riñón. Okay. Bueno, eso es del lado del donador. Ahora, del lado del receptor. Generalmente el receptor es el que ya necesita diálisis, ¿no? O que va a necesitar en breve diálisis. ¿Quiénes de los que están en diálisis son candidatos a un trasplante? El 99%, salvo que su condición de salud sea tan grave que no pueda... O sea, su calidad de vida va a mejorar con el trasplante. 100%. La calidad de vida con el trasplante mejora. Parece magia, no lo es. Porque el paciente trasplantado, si bien ya no se va a hemodializar, que hemodializarse o dializarse, la verdad es una carga muy fuerte, tanto para el paciente como para su familia, porque tienes que dedicar horas. Y los gastos. Y es costosísima. Y la sociedad, cuando lo tiene que pagar la institución, ¿no? Así es, se calcula que un paciente gasta en hemodiálisis aproximadamente 300,000 pesos al año. Solo en hemodiálisis. Independientemente de los servicios. Independientemente de lo demás. Entonces, el trasplante reduce obviamente esos costos porque nada más se paga la inmunosupresión, pero el paciente mejora su calidad de vida sustantivamente, regresan a trabajar. Si son mujeres, obviamente pueden tener familia, pueden dedicarse a deportes, es decir, regresan a su vida normal con una sola condición. Que sigan tomando sus inmunosupresores, que son los medicamentos que van a evitar el rechazo, que esos se toman por vida y que hagan un compromiso con la salud. Deben de llevar un estilo de vida saludable, no aumentar de peso, no tener abuso de sustancias, apegarse a un estilo de vida saludable con ejercicio, porque pues, aunque tengamos dos riñones y tenemos vicios y no hacemos ejercicio y comemos mal, pues podemos enfermarnos de los riñones. ¿Cuánto te dura un riñón trasplantado? O sea, ¿es para toda la vida o te dura 5 años, 10 años? ¿Cuánto puedes esperar que te dure tu riñón? Hay que cuidarlo lo más posible, pero los promedios, que hay que decir son promedios, no es una cifra final. Un riñón de un donador vivo, 20 años. Un riñón de un donador fallecido, aproximadamente 15 años. Okay. Evidentemente, el donador fallecido, pues es un riñón que viene de un proceso de alguien que falleció, de un proceso de enfermedad, de atención médica, y por eso duran un poco menos, ¿no? Pero bien cuidados y apegándonos a los medicamentos, podemos tener riñones de más de 20 años, ¿no? de vida. Bueno, yo conozco un paciente, no soy experto en eso, pero uno de mis pacientes tiene un riñón desde hace 25 años, un riñón trasplantado. Sí, así es. Es como lo cuiden, es la enfermedad de base, es como ellos vivan su vida. O sea, sí requiere mucho, más allá de los medicamentos y que cada vez contamos con mejores medicamentos, también requiere mucho del compromiso del paciente, que no crea que esto de haberlo trasplantado sea un boleto para
vivir una vida llena de vicios, de libertades. Debe llevar una vida llena de responsabilidades. Okay. Sobre todo porque lo que está en riesgo es regresar a diálisis. Ok. Bueno, pues creo que eso cubre en buena medida este asunto, Rodrigo. Muchísimas gracias. Y yo creo que una palabra final es: mucha gente necesita diálisis. Mucha gente, o casi todos los que necesitan diálisis, van a necesitar un trasplante. Necesitamos que la gente conozca mejor al respecto de las buenas posibilidades que tiene el trasplante para el donador y para el receptor, que nos informemos y que nos animemos, ¿verdad? Así es. Y que tengamos instituciones cada vez más preparadas. Sí, que lo platiquemos con la familia. Lo más importante es que en alguna reunión familiar, en algún momento de tranquilidad, platiquemos este tema, le digamos a nuestras familias: por favor, cuando yo ya no esté aquí, cuando yo fallezca, quiero donar, quiero ejercer mi derecho a ser donador, porque todos los mexicanos por derecho tenemos esa posibilidad de convertirnos en donadores. Muchas gracias, Rodrigo. Que no sea la última vez. Gracias. Gracias.